Señal directa. Saludo con mucho gusto al epidemiólogo Carlos Alonso Reynoso. Con él vamos a hablar sobre este anuncio que acaba de hacer el gobernador este día de que se regresa a las actividades al 100% de acuerdo a una resolución de la Mesa de Salud. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar contigo y con todos los. Pues quisiera preguntarte tu opinión de entrada a esta decisión tomada por parte del gobierno estatal. Mira, me parece que las condiciones en las cuales nos encontramos pues son adecuadas para esta situación. Es decir, los números y los indicadores en cuestión de casos nuevos y de funciones diarias van ciertamente a la baja, aunque pues bueno, es importante que también tengamos en cuenta que los números todavía no son lo suficientemente bajos como para poder hablar del fin de esta ola, ni mucho menos de la pandemia, ¿no? O sea, si bien vamos en descenso, estamos terminando esta cuarta ola, todavía creo que es prematuro hablar del fin de la pandemia, como algunos actores han mencionado en otros espacios, y creo que debemos de ser mesurados. Las medidas que funcionan tienen que seguirse aplicando. Me parece correcto que haya medidas que no tenían ninguna utilidad, que hayan sido derogadas en esta ocasión. Por ejemplo, el filtro sanitario para el control de temperatura y el uso del tapete sanitizante, pues habían demostrado que no eran útiles. Realmente ya sabíamos que esta enfermedad se transmitía por vía aérea y pues sabemos entonces que la principal recomendación es el uso correcto del cubrebocas y la ventilación de los espacios cerrados. Me parece que este último punto en particular no ha sido abordado oportunamente por el gobierno estatal, que esperemos que lo tomen en consideración, ya que me parece que el eliminar ciertas medidas implica o requeriría que se apliquen otras medidas que, si bien no son tan restrictivas, permiten tener o garantizar espacios seguros. Y esto es, como te mencionaba, el garantizar pues que los espacios cerrados estén bien ventilados mediante un monitoreo de la calidad del aire. En este sentido creo que vamos por buen camino, pero todavía pues falta camino por recorrer para poder hablar del fin de la pandemia, que todavía pues está muy lejos. Como bien mencionaba el gobernador del estado, estamos viendo rebrotes y repuntes en otras partes del mundo y no debemos de perderlos de vista porque pues, eventualmente podríamos estar sufriendo una situación similar aquí en el estado, aunque todavía no tenemos la evidencia de que esto vaya a suceder. Carlos, en esta pandemia todos hemos ido aprendiendo algo, pero los especialistas, por ejemplo, señalan que ahora sabemos que la transmisión de este virus es sobre todo por aerosoles, es decir, por el aire y no tanto con contacto. ¿Es así? Totalmente. Esta es la evidencia más fuerte y más sustentada que tenemos al momento, y por eso es que la sanitización de superficies y el uso de tapetes sanitizantes y otro tipo de cuestiones ya quedaron en un segundo término, porque realmente no tienen mayor utilidad. Esto se contagia a través del aire y a través no solo de las gotículas que uno pudiera expeler a la hora de hablar o estornudar, sino de las partículas, como bien mencionabas, los aerosoles, que quedan suspendidas en el aire durante grandes periodos de tiempo y que uno puede llegar a inhalar aunque una persona contagiada ya no se encuentre en ese espacio. Entonces, por eso es que creo que las nuevas medidas deben de centrarse en este tipo de cuestiones, porque vamos a estar conviviendo con este virus durante mucho tiempo, y mientras más pronto pongamos en marcha medidas de prevención que no sean tan restrictivas como las que teníamos anteriormente, pues más pronto podremos regresar a una cierta normalidad, aunque pues, será difícil que regresemos a una normalidad al 100 como la teníamos anteriormente. Carlos, también, aunque aquí en Jalisco se menciona que el uso de cubrebocas en espacios públicos, etcétera, va a ser todavía obligatorio, pero a nivel nacional hemos escuchado autoridades federales que dicen que están explorando la posibilidad de suprimirlo. Pues mira, yo creo que el uso del cubrebocas ha demostrado su utilidad, si bien nunca ha sido una cuestión, sobre todo a nivel federal, una medida obligatoria. Yo creo que tiene que seguirse favoreciendo, porque sobre todo en espacios cerrados su utilidad es muy alta, es muy elevada. No nos sirve nada más para evitar el contagio, sino nos ayuda a evitar contagiar a otras personas. Y también disminuye el riesgo del contagio de otro tipo de enfermedades respiratorias. Entonces, yo todavía estoy expectante de ver cuál va a ser la decisión del gobierno en este sentido, pero mi recomendación al auditorio sería que si puede seguir utilizando, sobre todo en transportes, en espacios cerrados, pues creo que es correcto seguirlo haciendo, aunque las autoridades ya no lo exijan. De acuerdo. Y por último, Carlos, preguntarte, ¿cuál es tu opinión respecto al fenómeno que estamos viendo, por ejemplo, en Asia o en el mismo Europa, donde hay un rebrote considerable?
Pues mira, la variante actual, la variante predominante en el mundo, que es la variante Omicron, tiene una capacidad de recontagio, es decir, hay personas que ya se contagiaron, que se pueden volver a contagiar, personas que se vacunaron, que se pueden volver a contagiar, y esto es lo que probablemente estemos observando en algunas regiones de Europa. En Asia es un fenómeno completamente distinto. En Asia lo que hicieron, por ejemplo, particularmente en China, fue tratar de contener por completo el contagio mediante confinamientos muy estrictos, y esto impidió que la población de China, a pesar de estar vacunada, tuviera exposición a la variante Omicron. Entonces ellos no tuvieron la cuarta oleada, por ejemplo, que nosotros tuvimos con la variante de Omicron, que apenas están empezando a experimentar, y por eso están empezando a tener la gran cantidad de casos que están presentando. Esta es la historia de nunca acabar. Entonces, mientras no tengamos un control mundial de la pandemia, no podemos hablar del fin de la misma, porque estos nuevos rebrotes favorecen y pueden dar de origen al surgimiento de nuevas variantes, y una nueva variante pues actualmente podría llegar a causar nuevos brotes y nuevos repuntes en otras partes del mundo. Entonces, no se trata de asustarnos, no se trata de quedarnos guardados y demás, simplemente se trata de estar expectantes, seguir vigilando y seguir cuidándonos. Muy bien, pues Carlos, te agradezco que hayas tomado la llamada para comentar este tema. Te agradezco a ti la invitación, muchas gracias. Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo, hablando precisamente de las medidas